Frontera sur de los Estados Unidos. A partir de este 1 de julio, hay un nuevo requerimiento para solicitar su cita de CBP One. Vamos a estar hablando de eso en tan solo unos minutos, pero antes vamos con esta información de lo que está pasando con los cruces ilegales en la frontera sur de los Estados Unidos. Ha caído al número más bajo, como usted está escuchando. La cifra de los cruces ilegales por la frontera sur cayó a su número más bajo en 3 años de presidencia de Joe Biden. Así lo reporta la cadena CBS News, que informa que los cruces ilegales en su número más bajo en 3 años, los más bajos durante la época de Joe Biden. Los cruces ilegales en la frontera sur, vamos a leer lo que dice CBS News, están en su número más bajo. ¿Y qué significa esto? Dice aquí que los cruces ilegales cayeron a su número más bajo en 3 años en junio, siguiendo precisamente las drásticas medidas del presidente Biden de cortar el asilo y los esfuerzos continuados de México para parar a los migrantes que van rumbo norte, de acuerdo a números preliminares de CBP que obtuvo CBS News. La patrulla fronteriza aproximadamente procesó a 84,000 migrantes que cruzaron la frontera sur entre Estados Unidos y México sin autorización en junio, el mes más bajo desde que Biden tomó su oficina de presidente en enero del 2021, cuando la agencia reportó solo poco más de 75,000 detenciones, según estadísticas internas. Repito, el mes de junio es el mes de cruces ilegales más bajo desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Aproximadamente 84,000 migrantes fueron detenidos tras cruzar de manera ilegal la frontera, el número más bajo en un mes desde enero del 2021 que Biden llegó a la presidencia. Y esto se asocia a las medidas que tomó el presidente asilo en la frontera y los esfuerzos de México para detener a los migrantes que van rumbo norte. Pero ¿qué ha pasado con esos migrantes que han entrado de manera ilegal? Las figuras, dice aquí CBS News, que precisamente las reglas nuevas del asilo ha llevado a que se caiga en un 60% los migrantes, la liberación de migrantes que han sido detenidos tras cruzar de manera ilegal la frontera sur. Repito, cayeron los números de cruces ilegales en la frontera sur y cayeron también las liberaciones de los migrantes que cruzaron ilegalmente. ¿Qué significa esto? Que hoy el migrante que cruza ilegalmente hacia el territorio de Estados Unidos, que no espera su cita de CBP One, que se sigue haciendo, como ven en el párrafo, dice que los procesos de asilo en los puertos de entrada continuaron durante esta. Les dicen que han continuado procesando a cerca de 1,500 migrantes cada día en estos puntos de entrada, usando la aplicación de CBP One. Ahora, estas reglas de asilo más estrictos han llevado a que las liberaciones de migrantes caigan en un 60%. ¿Qué significa eso? Que el migrante que antes entraba de manera ilegal sin su cita, además de que tenía la posibilidad de solicitar asilo, tenía la posibilidad de ser liberado. Hoy esas posibilidades de ser liberados cayeron a un 60% y usted no va a tener derecho a solicitar asilo, solo convicción contra la tortura o un withholding of removal. Los migrantes que son liberados usualmente tienen la oportunidad de trabajar y vivir en Estados Unidos independientemente de si sus reclamos de asilo, que hoy no lo pueden hacer, permanecen debido precisamente a los atrasos que hay en las cortes. Pero las posibilidades de usted ser liberado una vez que cruce de manera ilegal han caído en un 60% en el mes de junio. Interesante aquí que según los oficiales que hablaron con la cadena CBS, y esto es un punto extremadamente importante, le dijeron que este asilo parcial, o sea, esta nueva regla que se impuso a partir del 5 de junio, es la principal fuerza que está detrás del decrecimiento en los cruces ilegales. Un oficial notificó, alertó, explicó que en la pasada semana, como averaje,
las detenciones de los migrantes cayeron por debajo de 2.000 o cerca de la mitad de los que había el 3 de mayo de 3.800 según una información interna de CBP. Este número es cercano a los 1.500 que la administración puso para suspender las restricciones del asilo. Muy cercano de, de esos 1.500. ¿Qué significa cuando se lleve a 1.500 o menos durante 14 días? Significa que entonces la administración quita ese ban que existe, quita esas restricciones que hay al asilo y el migrante que cruza ilegal puede solicitar el asilo. ¿Se llegará a ese número? Hay que ver. De momento, lo importante para la administración y la victoria que se apunta ahora es que han caído estos números por debajo de 2.000, las cifras más bajas en la historia de la presidencia de Biden en una semana, menos de 2.000 cruces ilegales. Tenemos el mes más bajo desde que él está en la presidencia y eso hace que evidentemente le sirva para apuntarse votos políticos en una campaña electoral bien reñida. En medio de todo esto, la aplicación de CBP One a partir de este 1 de julio tiene un nuevo requisito para solicitar su cita que dice que este nuevo requerimiento será implementado para usted poder agendar una cita. Todas las personas mayores de 14 años, o más, es decir, el que tiene menos de 14 años no lo necesita. Todo el que tenga 14 años o más que esté en el grupo va a ser requerido a completar una foto en vivo y un chequeo de geolocalización, que no hay otros cambios de momento. Los cubanos que están ahí, los venezolanos, los hondureños, los guatemaltecos, los que me están viendo, los que solicitaron cita hoy, ¿cómo les fue? Cuéntenme qué han visto, cuéntenme cómo sintieron este cambio. Quiero leer sus opiniones. Me dice aquí, vamos a ver uno de los mensajes. Es triste que después de 7 meses las personas que le falta un integrante no puedan aceptar su cita. Hani, el tema es que nadie ha dicho que no se puede aceptar la cita. Ese integrante no tendría la cita. He estado conversando con personas que están en un mismo grupo que a unos le ha llegado la cita y a otros no. Seguimos aquí leyendo. Los que fueron devueltos pueden pedir cita. Bueno, si tú fuiste devuelto es porque cruzaste de manera ilegal. Y si violaste ese requerimiento, muy probable, tú podrías pedir la cita. Que te llegue ya es otra cosa. Son dos cosas totalmente distintas. Dice Ernesto, yo solicité hoy todo normal, solo cambia un poco la estructura. Por los demás, todo ok. Ahora la pregunta que te tengo, Ernesto, y no te vayas de ahí. Cuando tú solicitaste la cita hoy, que me dices que todo estaba normal, que solo cambia un poco la estructura, pero por lo demás todo ok, ¿te pidió capturar esa foto en vivo o es ya el otro paso cuando te llega la cita? ¿Cómo fue el proceso de geolocalización? Dice Lázaro, disculpen, me llegó la cita, pero la quinta persona no está y nos aceptó la foto en vivo y el chequeo a los primeros 4, pero el quinto no está y no nos deja continuar. Ya llevamos 5 meses y no nos deja aceptar la cita. Terrible eso. ¿Mm? Dice aquí Edilberto, pedí cita y todo normal. Lázaro, es que no sé qué te puedo contestar ahí. Tienes que ponerte de acuerdo con CBP. Tienes que tratar de comunicarte con CBP, porque ojalá yo tuviera la respuesta para decirte qué pasa cuando alguien del grupo no está o es incapaz de hacer esta captura de foto. ¿Alguien más tiene esta situación?